Dímelo, mi gente, bienvenido a otro episodio del Tony Pregunta. Y hoy tenemos el café Dos Caminos, un café que está impactando un montón. Lo puedes conseguir en cafedoscaminos.com. Las críticas han sido sumamente especiales. Estamos ayudando a los agricultores de Puerto Rico con café 100% puertorriqueño. Que el café en Puerto Rico llegó en los 1718. Hoy estamos con un historiador, el historiador oficial Carlos Hernández en la casa. Doctor Carlos. Buena. Oye, Un placer estar aquí gracias por contigo. estar aquí. Claro que y sí. la historia siempre es como que el segmento favorito. Sí, me imagino. Hemos tenido biólogos, historiadores, boricuazos, políticos y de todo un poco. Obviamente, para mí también es mi segmento favorito. Claro. Y ya que eres un historiador, un doctor, yo me voy a tirar para atrás, me voy a poner las gafas y voy a aprender de la historia de Puerto Rico. ¿Cómo no? Como siempre lo hago, yo le digo a todo el mundo que escuchen muchas personas que sepan de historia o que hayan leído libros y en base a eso, pues, Claro. reúnan los conocimientos y luego Claro. estudien. Y Seguro. cuando uno estudia, pues, llega a sus propias conclusiones. Como Es que yo le digo, no le importante. creas a nadie 100%, Claro. ni al boricuazo que lo he tenido aquí al 100%, ni al otro al 100%, Claro. ni lo que usted diga al 100%. No, seguro. Siempre llega a sus propias conclusiones, pero Claro. sé que son personas que estudian y que qué mejor que aprender Seguro. de personas que le han dedicado la vida a la historia. Claro. Háblame un poco de qué es ser el historiador oficial y de cuándo llegan los verdaderos historiadores a Puerto Rico. Muy bien, eso empieza después de la invasión norteamericana, más o menos en 1903. ¿Por qué empieza en el 3? Porque en Estados Unidos había ya unas instituciones que eran los historiadores oficiales en Estados Unidos. Entonces deciden extender ese caso de Puerto Rico. El Puerto Rico es especial porque no es una defensa del Estado como tal, como pasa en Estados Unidos, sino que al contrario, hay una historiadora que le llama a esta generación la generación bisagra. Bisagra porque está luchando con la imposición del inglés a rajatabla. El inglés iba a deformar el idioma nuestro. No era English as a second language, no, era destrozarlo. Entonces, estos historiadores se dedicaron a la tarea de rescatar esas historias que nos hacían, ¿verdad? Gente que rescataban esa identidad nuestra. Es que son muy especial. Del 1903 al 1950 y pico está la institución y luego eso va a cambiar con la llegada de Ricardo Alegría al Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura decide crear un director del instituto y entonces elimina la posición de historiador oficial. ¿Qué sucede? En el 1993 se retoma nuevamente la tradición y esta vez nombran a la hija de Barbosa. Ella se llama Pilar Barbosa. Y está varios años como historiador oficial. Y luego la sustituye un individuo extraordinario que se llama Luis González Vales. Luis González Vales muere hace como 2 o 3 años. Él murió a los 93 años. Y este fue un historiador extraordinario porque, además de historiador, era general del ejército de Estados Unidos. Wow. Un general de 2 estrellas. Tampoco era cualquier general. Pero el tipo más sensible del mundo. O sea, tú jamás en la vida entendías cómo una persona como esa iba a ser general, ¿verdad? Un tipo bien dispuesto, trabajaba con todo el mundo, con niños. O sea, yo tenía una gran admiración de él. Y entonces él muere y como en 3 años la posición está desierta y entonces se somete, ¿verdad?, nuevamente a la posición y este servidor fue electo. ¿Cómo fue electo? Pues la Cámara y el Senado son los que deciden en esto. El gobernador no interviene. Entonces, eso fue en junio del 2024. Va a ser 2 años ahora que estoy en la posición. ¿Qué responsabilidad tiene hacer el historiador oficial? Claro. Pues mira, ahí es la necesidad, ¿verdad?, de preservar nuestra historia, de alguna manera, ¿verdad?, hacer investigaciones en nuestra historia. Yo trato en la medida de lo posible de estar publicando todo el tiempo. Tengo un segmento en un periódico que se titula el Adoquin Times. Es un periódico que sale en línea y saco, por lo menos semanalmente saco un artículo ahí de historia. Pero no es la historia esta tradicional, ¿verdad?, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar los bigotudos. No. Yo por ejemplo, tengo 3 artículos de Bad Bunny, que ha sido, ¿verdad?, una persona muy controversial para los historiadores, incluso pues nos han llamado pseudo intelectuales los que trabajamos con él. A mí eso no me interesa lo más mínimo, ¿verdad? Para mí la aportación que ha hecho Bad Bunny es una cosa extraordinaria a la cultura. Que a alguna gente le molesta, ¿verdad?, la producción anterior al último de los álbumes que él presentó, pero una cosa extraordinaria. O sea, este es un fenómeno que hay que estudiarlo. Y en ese sentido, pues, le he dedicado 3 estudios.
Y he pensado incluso hacer un texto sobre él, pero sobre la vida de este hombre, o sea, sobre la vida de un joven, ¿verdad? Soñador como ustedes que desarrollan todo este estudio. Yo te lo decía al principio, ¿verdad? Yo estoy fascinado con ver una cosa como esta, con tanto trabajo, con tanto amor. Gracias. Es extraordinario, punto. No, yo creo que es un gran trabajo en el sentido de que estás pensando en las generaciones futuras. Claro, porque claro. siempre pensamos en el presente. Y como buen historiador, de aquí a 50 años, que lo vemos lejos, pues muchos van a decir, ¿quién fue este Bad Bunny? ¿Quién fue de aquí a 100 años? Claro. Que es lo que yo hago con la salsa. Yo tengo unos segmentos de salsa y la gente dice, ¿por qué enfatizas tanto? Pues, sumamente importante. Claro, eso fue y a mí me hubiese encantado que un historiador le diera la historia de Héctor Lavoe como él, la de Ismael Rivera. Creo que es algo fascinante con la historia, porque verdad, la historia no solamente tiene que ser de los navegantes. No, claro. Anteriormente se pensaba que tenía que tener una distancia de 50 años. Pues eso no tiene sentido. O sea, tú puedes estudiar la historia porque hacemos historia todos los días. Incluso hacía una separación entre lo que es historia y la memoria, ¿verdad? Lo que tú hiciste para llegar aquí, para montar todo esto, eso es tu historia. Obviamente eso está atado a la memoria porque no hay una documentación escrita sobre eso, pero eso es tan valioso como el otro, porque te preserva, porque enseña a la gente tu capacidad. Con relación a la salsa, hay un sociólogo que se llama Ángel Quintero, le dicen Choco Quintero. Tiene un texto extraordinario sobre la salsa, Salsa y Control. Tiene otro subtítulo que no recuerdo. Y trabaja no solamente en Puerto Rico, sino el impacto que tuvo Puerto Rico en Latinoamérica completa. Y una de las cosas fascinantes de él dice, en una de estas carátulas aparece un pueblo de Cali, ni siquiera es de Barranquilla, ni siquiera es de Puerto Rico. O sea, cómo la salsa impactó de esa manera. El discurso de la salsa es una cosa extraordinaria, porque primero que se mezcla en Nueva York. Entonces, hay una historiadora colombiana que dice que la identidad puertorriqueña en los años 70 en Nueva York se convirtió en la identidad de América Latina completa. ¡Wow! Sí, señor. Ese se llama Uribe. Sí, el impacto grande que tuvo los puertorriqueños en esa época. Exacto. Yo voy a hacer ahora unas preguntas moronas que me encantan porque reflejan lo que la gente escribe en los comentarios muchas veces, es como que, ¿cómo puedo confiar en un historiador? Claro. Él vivió esa época. Seguro. La historia la escriben los que ganan, que eso sí es cierto. Sí. Pero entonces, ¿cómo tú trabajas la historia? ¿Sabes? Hay gente que siempre te va a hacer esa pregunta de que, pero tú no viviste en esa época. Exacto. ¿Qué tan confiable es la historia de Puerto Rico? Creo que ahí puede también caer esa pregunta, pero ¿cómo tú trabajas la historia para tener esto tan seriamente, ¿verdad? Para nosotros y para el futuro. ¿Cómo tú la trabajas? Mira, la primera historia que yo hago formal es la tesis de maestría, ¿verdad? Que yo estudié la tesis de maestría y trabajé con la expropiación del poblado San Antonio en Aguadilla para la construcción de la base Raimi. Eso yo lo escuchaba de mis abuelos. Cómo sacaron a la gente ahí a cantazo limpio, ¿verdad? Los que no tenían propiedad, no tenían títulos de propiedad, pues se fueron a vivir a cuevas. Esa gente no tenían acceso a nada, de ninguna riqueza. Entonces yo digo, ¿cómo yo puedo rescatar esa historia? Entonces empiezo a entrevistar a esos expropiados. Pero digo, esto no es suficiente. Tengo que meterme entonces a la documentación histórica. De ahí tuve la suerte de conseguir una base en Alabama que se llama la base Maxwell. Y ahí cogí un préstamo en una financiera, no sé si se puede decir el nombre, Island Finance. Me fui para allá con $3,000 y saqué toda la documentación que pude y armé toda esa historia. Después de eso, trabajé en mi tesis doctoral, una tesis sobre historia oral. Ese es mi tema, la historia oral. ¿Qué es la historia oral? La historia oral es la memoria de la gente, cómo la gente vivió ese proceso histórico. Muchas veces te cuentan unos embustes terribles, ¿ah? Pero ¿qué tú haces? Tradicionalmente la gente piensa que hacer historia oral es coger un documento, grabar a una persona y poner el documento ahí. No. Tú tienes que preguntarle a esa fuente. Esa fuente te puede decir un embuste. Entonces, ¿qué tú haces? Tú estudias la aportación que hizo esa persona frente al proceso histórico. Y puede ser que son embustes pero investigas por qué se inventó ese embuste. Ese embuste le da a él la identidad para decir las cosas. Hay un estudioso en Italia que se llama Alessandro Portelli y él empezó a investigar la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta de que hubo un asesinato que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y la gente lo mueve a una época donde había muchas luchas de los obreros. Eso fue en Terni, Italia. Y entonces le empieza a investigar y es la muerte de Luigi Trastulli, así se titula el texto, la muerte de Luigi Trastulli. Y le dice a la gente, pero mire, esto pasó 5 años después, usted me está moviendo esto. ¿Sabe lo que le dijo una señora? Le dije, mire, cállese,
porque a mi hija le llegó la regla el día que mataron a Luigi Trastulli. Wow. Entonces, ¿cómo un simbolismo como ese, ella lo arrastra? Evidentemente, posiblemente eso pasó con su hija, pero trasladó ese acontecimiento, lo trasladó al momento en que ella quería dar un significado. ¿Cuál significado? Pues el significado de los obreros, de su propia historia. Entonces, ¿qué tú haces? Tú no vas a hacer una historia escrita para cuestionar esto que está aquí. Mira, estos son un montón de embusteros, etcétera. No, tú haces un balance de eso. Ujú. Y eso es lo fascinante de la historia. Cuando la gente empieza a cambiarte la historia, a contarte cosas fascinantes. Aquí la gente tiene una memoria prodigiosa, ¿verdad? Y si algo distingue a Puerto Rico es la solidaridad. Aquí puede estar la gente con menos recursos del mundo solidarios totalmente. Y eso es lo que me fascina de esa historia. Antes de comenzar, ¿hay algo que te moleste de alguna mentira repetida por años, de una mentira? Mira, hay una mentira. que debas Sí. discutir aquí para que la gente esté clara? Claro. Mira, yo empecé a enseñar en Mayagüez en el 1997. Y en mi curso de historia le dije a los estudiantes que para ser parte del ejército de Estados Unidos no hacía falta ser ciudadano norteamericano. Entonces un estudiante quedó loco, me dice, ¿pero cómo va a ser eso, profesor? No, nosotros teníamos la ciudadanía de los natives, de los indios. Entonces, si había un conflicto, podíamos participar de ese conflicto como soldados. El estudiante, digo, yo no quiero echármelas ahora de que gracias a eso le hizo su tesis, hizo la tesis doctoral sobre eso, y él demuestra que los Estados Unidos no nos querían en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Y entonces tú le preguntas a cualquier persona, te dice, la ciudadanía norteamericana se dio porque hacía falta carne de cañón. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, Eso no es cierto. comenzaste fuerte, porque eso yo lo he Exacto. escuchado durante Todo el años tiempo, y te todo el puedo decir que Sí, incluso he creído, sí, señor. o sea, Sí, no señor. es cierto que nos Pero no querían solamente necesariamente. eso. Pedro Albizu Campo viene y se mete al ejército. Y fue segundo teniente porque tenía ya estudios universitarios. Ujú. Esa gente no fueron al campo de guerra. Esa gente los movieron como mucho a defender el canal de Panamá. Eso fue lo más. Pero curiosamente, en Puerto Rico se da una situación en los años principios del siglo XIX donde vienen mucha gente de Córcega, de la isla de Córcega. Córcega anteriormente fue de Italia y ahora es de Francia. Esos corsos que llegaron, los hijos de esta gente, los nietos, serían los nietos básicamente, fueron y pelearon por Francia en la Primera Guerra Mundial y fueron condecorados en Francia con medallas de honor y todo ese tipo de cosas. Hay una profesora que en Mayagüez que se acaba de retirar y ella documentó eso y fue a Córcega con sus estudiantes de Puerto Rico y le presentaron allá el trabajo, le llamaron los poricorsos. Ujú. No sé si se puede hablar malo aquí, pero Claro, puede haber pasó malo, lo que tú algo quieras decir. terrible allí. Pues ellos presentaron entonces la gente empezó a reírse, pero ¿cuál es la risa? Boricoj significa pendejo en francés. Entonces, tuvieron que explicar, no, mira lo que significa el boricua. Entonces hicieron toda la explicación. Esos soldados demostraron que sí había una valía del puertorriqueño, sí había una valía, sí fueron incluso lesionados en esa guerra. Muchos murieron también. Las cartas son una joya que esa gente escribían en francés incluso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si eso no fue así, ¿por qué se da la ciudadanía norteamericana entonces? ¿Por qué se imponen, verdad? Como dicen muchos, porque tampoco la querían. Quiero llegar ahí, pero antes obviamente hay que hablar del inicio. Sí. Este podcast vamos a hablar de la abolición de la esclavitud, 1873, 22 de marzo. Claro. Pero antes de comenzar, obviamente, ¿cómo es tu visión de lo que has estudiado de Cristóbal Colón? Sé que ese fue un meme sumamente viral Claro, sí. de la gobernadora Sí, que me dice que llamaron, Cristóbal Colón entró por San Juan. Eso fue en Sí. la Sanse, eso Sí, fue una sí. burla Y eterna. me llamaron periodistas. Aquí historiadores han dicho que pues, Sí. Cristóbal Colón cruzó durante toda la Claro. isla y le dio la vuelta completa a Puerto Rico. Ujú. Se dicen algunos que entró por Aguadilla, Sí. por Aguada. Claro. Cuéntanos desde ese inicio Sí. y las verdades y mitos de los españoles con los taínos. Al otro día me llamó un periodista. Me dice, mira, ¿qué usted piensa, usted historiador oficial de lo que dijo la gobernadora? Un poco para yo echarle sal a la herida. Y usted sabe que tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? ¿Cómo que entró por San Juan? No. No es que entró por San Juan. Es que Puerto Rico no se llama Puerto Rico, se llama la isla de San Juan Bautista. Así que en ese sentido, pero usted está tratando de salvar a la gobernadora. No, hermano, esa es la realidad, esa es la historia. Entonces, después que bromeé, le dije, mira, lo que se dice es que entró entre Aguadilla y Aguada, donde está el río Culebrina. Cuando yo tenía como 15 años, el alcalde de Aguada y el de Aguadilla le decían Yuyo al alcalde Ajá.
de Aguada y el alcalde de Aguadilla, Alfredo González, hicieron una actividad y se dieron la mano y se corrieron por el río Culebrina y entonces determinaron que sí, que había entrado por ahí. Según los vientos que cambian en noviembre, evidentemente la fuerza de los vientos te va a llevar por Aguadilla, no te va a ir por otras zonas que no fuera por esa parte. Aguadilla y Aguada, tengo que mencionar los dos pueblos. O sea, tampoco fue por San Juan que entraron, obviamente. Pero no, yo no iba a meterme en controversia en cuanto a eso. Sí. Exacto, imagínate. Sí, como que cogió por ahí. Exacto. No, y obviamente también sé que él pasaba, porque Colón no estuvo mucho tiempo aquí. Bueno, se dice la historia que ni siquiera estuvo en Puerto Rico, que eso es toda una ilusión más de los cronistas, de que descubrió a Puerto Rico, que si se bajó. No, estos son formas donde el dominador pues quiere imponer una forma, ¿verdad? Y valga la redundancia, de dominio sobre las personas que están ellos de alguna manera, ¿verdad? Conquistando. Pero entonces toda esta cuestión de que la gente se tiró en el piso y lo adoró, incluso dicen que hay un suceso, ¿verdad? Donde ahogaron a Diego Salcedo. Todo eso está en cuestionamiento hoy día. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a esta parte del mundo, dejan a una serie de españoles porque se le destruyó una de sus embarcaciones y hacen el puerto de Navidad. Ahí dejaron 2 o 3 españoles. Los españoles se pusieron a abusar con las indias y los indios los mataron. ¿Qué sucede? Los más llamados indios, ¿verdad? Hoy se le dice de otra manera, originarios. Sí, porque eso era porque Cristóbal Colón pensaba que estaban en la India, exacto. India. Pues, de hecho, él murió sin saber, tengo entendido. Eso es correcto. Entonces, si estos tienen unos conocimientos, esos taínos que están ahí, de esa historia se lo comunicaron a los otros taínos. Mira, cuando vengan unos tipos rubios, ojos azules, inmediatamente le caen a flechazo y los matan. O sea, esa visión de que se tiraron al piso, eso está en cuestionamiento también. Hay un texto de un historiador que se llama Suet Vadillo y él hace un cuestionamiento total a todo eso. Dice, mire, eso es una ficción, eso no es correcto. Claro, él lo presenta, ¿verdad?, dentro de su documentación, pero bien interesante. De hecho, yo creo que también cuando llegan estas personas, en las películas siempre está, uy, mira, unos barcos y cosas así. Exacto. Pero uno puede notar que si habían hasta perros mudos y había una cultura, pues ya posiblemente ellos habían visto muchas cosas que no les impresionaba de los españoles. Sí, en el caso, por ejemplo, nuestro, en el caso de los mayas y los aztecas, estamos hablando de una cultura superiorísima que inventaron ¿cómo se llama esto? Lo que se usa en la computadora, el binario, el sistema binario. O sea, tenían mapas ocultos de Venus. O sea, estaban muy avanzados. Mientras estos estaban descubriendo si la Tierra era redonda o no, por favor. Lo que pasa es que la misma insensibilidad de estos que llegaron, pues destruyeron los códices y destruyeron toda esa gran biblioteca que tenía esta gente. No tenían la sensibilidad, no eran antropólogos ni cosa que se parezca. Eran personas que llegaron aquí, ¿verdad? Con la única intención de dominar. De tomar el oro. De hecho, hay muchos españoles que defienden y dicen que muchas cosas son leyenda negra. Claro, y eso se ha ido sumamente viral. Sí. De qué tan cierto es que los españoles hicieron tanto daño, porque dicen, no, llegaron los españoles, entonces estaban todos estos indígenas que eran mucho más. Pues es imposible que los españoles los conquistaran así de una, ¿me entiendes? Sino que entraban como amigos, se hacían amigos y luego iban poco a poco por ahí. Hace unos días, el mismo rey de España reconoció que sí, que había sido un abuso terrible. O sea, y básicamente se disculpó. Es la primera vez en la historia, eso nunca había sucedido, porque esta gente son, ¿verdad? Pues tienen una tradición imperial y se le hace muy difícil aceptar una cosa como esa. Eso es, para ellos, eso es, imagínense. Vamos a hablar ahora mismo de la abolición de la esclavitud. Antes de eso, pregunto, obviamente, ¿quiénes fueron los primeros esclavos en Puerto Rico? Y muchos los pintan como que son los africanos que llegaron, los negros. Obviamente en África, pues se sabe ya que muchas personas, sean imperios, sean tribus o reinados, porque en África había hasta reinados, conquistaban otros negros y los vendían a ingleses y españoles. No era como que ellos se metían a África a conquistarlos. No. Pero ¿cómo entonces en Puerto Rico llega eso de la esclavitud y quiénes fueron los primeros esclavos? Mira, junto con los mismos colonizadores llegaron los esclavos ladinos, que eran esclavos que ya estaban, cuando digo esclavo hay que cambiar la palabra esclavo, no se llama personas esclavizadas, porque eran personas realmente. Nosotros lo llamamos despectivamente esclavos, pero son personas esclavizadas. Llegan incluso personas afrodescendientes libertos. Y esos también van a tener esclavos. Una cosa curiosa.
¿Cómo surge la esclavitud en Puerto Rico? Pues cuando agotan todo el material de los indios, que matan a los indios, ¿verdad? Por diversas... Tampoco lo eliminaron, siempre quedaron reductos allá en Tierra Fría y todo ese tipo de cosas, pero ya no les servían para el trabajo. Entonces que empiezan a buscar, ¿verdad? Toda esta empresa comienza en Portugal. Portugal empieza a circunvalar toda la parte oeste de África. Y ahí, como tú dices, muchos se prestaron para hacer esto, ¿verdad? Lamentablemente, la ambición mata a la gente. Entonces estamos hablando de que es una locura. O sea, el uno ver esto desde el momento actual y uno, ¿verdad? Uno trata de no hacer un juicio moral porque sería un anacronismo. Pero tener una persona que tú la vas a someter a un estadio como este tan terrible, que divide familia, que por el hecho del color de tu piel, que la única diferencia entre el color de la piel y esto es que tú tienes la melanina, que es el pigmento que oscurece la piel, no hay ninguna diferencia entre blanco y negro, es una ficción, no existe la raza. Las razas existen precisamente para dominar, para establecer todos estos prejuicios ridículos que no tienen ningún sentido. Entonces, para sustituir esa clase, empiezan a traer esclavos en Puerto Rico. Hay un ensayo bien famoso de José Luis González que se titula El País de Cuatro Pisos. Este no es un ensayo académico, este es un ensayo donde unos estudiantes le preguntan a él cómo se da ese proceso de identidad en Puerto Rico, y él dice, el primer piso de Puerto Rico son los afrodescendientes. Y fueron los que trabajaron todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí elabora toda una teoría extraordinaria. Y no hay duda de eso, no hay duda. Entonces, claro, ellos de alguna manera se van a resistir. ¿Cómo se van a resistir? Luego ya en el siglo XIX empiezan a hacer fuga. Antes de eso, pues tratan de no trabajar. O sea, ¿cómo tú mantienes una población esclavizada? Pues a través de la violencia, dándole cantazo. Eso no es tirándole páginas de Biblia ni flores, eso es a cantazo limpio. Entonces, se desarrolla todo ese trauma, ¿verdad? En el pasado de la gente que están ahí, eso están ahí. Y adelantándonos un poco al tiempo, la abolición de la esclavitud no acabó con eso realmente. Digo, ya no se van a latigar la gente y no van a estar sujetadas. Pero los prejuicios, entonces empezaron los prejuicios. Entonces empezó la distancia, ¿verdad? Con estos individuos, que es una cosa terrible. Y me atrevo a decir que en muchos casos dura hasta el día de hoy. Ahora hay una serie que está presentando Telemundo, con Julio Rivera Saniel y los compañeros que están ahí. Poco. No la he visto, pero vi los cortes hace muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos reporteros, verdad, de origen afrodescendiente tenemos? Muy poco, muy poco. ¿Cómo se llama el primer gobernador afrodescendiente de Puerto Rico? Eso no existe. Primer presidente de la Cámara. No, y muchos puertorriqueños dicen y lo van a comentar y ellos afirman que no, es que en Puerto Rico no existe ese racismo. Exacto. Y obviamente sí hay parte de los Estados Unidos donde se vive violencia, pero el racismo es racismo. Racismo es incluso hasta el chiste que yo me tiraba cuando veía a un amigo y decía negro bembón, porque me entiendes, son cosas que tenemos de racismo porque todo el mundo tenemos esas realidades. Y es parte de la cultura, eso es parte de la cultura nuestra, ¿verdad? No, y hasta el negro el pelo malo. Sí, también. Que a mí los otros días lo dije y me lo corrigieron, pero son cositas que se nos quedan en la inconsciencia. Sí, señor. Que todavía pues, le decimos esclavos y son personas esclavistas. Era una persona, la persona que hicieron eso. ¿Tú te imaginas eso? Yo le cuento a los estudiantes, usted verse en un barco, traído de esa manera, encadenado, acostado, le sueltan un poco de comida, las mujeres tienen una necesidad todos los meses. ¿Qué hacían con esa? Una cosa terrible, espantosa totalmente. ¿Cómo el ser humano llega a una cosa como esta? Es inimaginable. ¿Hay algún registro pero aquí no es de Puerto Rico? Esto es una duda que tengo. Claro. Porque, o sea, en películas y en serie he visto diferentes tipos de esclavos, como los nórdicos escogían los esclavos, como los romanos, como los griegos, porque siempre hemos tenido... Yo creo que estamos en la época más corta que no existe, entre comillas, la esclavitud. Pero hay diferentes tipos de esclavitud, claro. Pero ¿tú crees que hay algún registro, verdad? No tiene que ver con Puerto Rico, ¿quiénes eran las personas que trataban peor a los esclavos? Porque yo he visto, por ejemplo, te voy a decir, que si series de nórdicos que cogían a sus esclavos y los ponían en los barcos a remar. Y yo digo, brother, remar por mes hasta que se morían. Yo digo, no, esa es la peor tortura. Horrible. Pero ¿cuál piensas que ha sido el peor? En Puerto Rico, en la segunda década o en la década del 1810, llegó un inglés que se llamaba George Flinter. Y George Flinter escribe un libro
sobre la realidad económica de Puerto Rico, dice, mira, aquí la esclavitud no es como en otros sitios. Aquí es una esclavitud más dócil, más tranquila. Por favor, eso no tiene ningún sentido. La esclavitud es la esclavitud. Entonces, muchos historiadores, empezando con Luis Díaz Soler, que es la primera historia que se hace de la esclavitud en Puerto Rico, compró esa teoría. Y muchos historiadores siguieron citando a Flinter como que nuestra esclavitud, mire, el hecho de usted estar un día como esclavo es suficiente, un día solamente. Ahora imagínate una institución como esa, ¿verdad? Entonces los esclavos se inventaron mil formas. Yo le digo a mis estudiantes que la Clavermore se la inventaron los esclavos. ¿Por qué? Porque cuando se reunían de fiesta, empezaban a sonar los panderos para comunicarle a los otros compañeros, vamos a fugarnos a tal hora. Y con el tum, 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 tum. Eso eran claves estratégicas para eso. Digo, obviamente que esa era una distancia entre la clave Morse y eso, pero esa era la intención. La intención era comunicar eso. Entonces los esclavistas pensaban que están tomando, están bailando, están tranquilos. No. Había toda una conspiración. Todo ese ejercicio que se hizo de la abolición de la esclavitud tiene sobre una base de rebeldía. No es que llegaron los blancos como en Hollywood a salvarlo, segundo Rip Belby, Valdoriotti. No. Aquí había una experiencia. Hay un refrán que decía mi abuela, si usted no lucha, usted no se merece las cosas. Y esta gente sí lucharon. Hay un historiador, Guillermo Baral, que tiene una tesis, esa fue su tesis de doctoral en Chicago, y es sobre las rebeliones de los esclavos. Es un texto hermoso, porque ahí te dice, ahí se rompe la tesis de Flinter. Dice, no, hombre, no han tratado bien nada. Esta gente tenían una represión terrible. Entonces, cuando tú examinas la historia de América Latina, la esclavitud es importante porque va a establecer el balance de la liberación de América Latina. Cuando Bolívar empieza a perder las primeras batallas en Venezuela, que se va a hablar con el presidente de Haití, Dessalines, le dice, oye, yo no he logrado esto. Y el tipo le dice, ¿y tú liberaste a los esclavos? ¿Tú hiciste una propuesta? No. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso? O sea, ¿cómo tú pretendes armar una sociedad moderna cuando esta gente la está dejando atrás? Entonces escribe la Carta de Jamaica, que es un documento donde es un mea culpa, donde él dice, espérate, este hombre tiene razón. Y entonces cuando regresa, ya tiene la propuesta de soltar a los esclavos. Uh-huh. Sí. Obviamente, ¿cuándo es que coge más fuerza en Puerto Rico la esclavitud? La esclavitud toma más fuerza a finales del siglo XVIII, porque recuerda que está la Revolución Francesa, va a traer una serie de cambios que los esclavos de Haití, ¿verdad? Las personas esclavizadas de Haití, organizan un movimiento y crean una república en 1804. Entonces, todo ese temor se va a volcar en Puerto Rico. Entonces, hay como si fuera un tipo de reglamento, el reglamento carolinio, que surge carolino. ¿Por qué carolino? Porque son Carlos III y Carlos IV, ¿verdad? Que eran reyes de España, entonces le ponen ese nombre, reglamento de esclavos. Ese reglamento de esclavos pretende de alguna manera evitar los abusos contra los esclavos. Una tal ficción, ¿verdad? Como nosotros que vamos a trabajar, nos dan un breakcito de 15 minutos, puede ir al baño, etcétera. Pero es para explotarnos, ¿verdad? Incluso hay negocios que le dicen asociados a los empleados. Oye, si tú eres asociado, entonces tú vas a recibir vas a devengar las mismas riquezas de igual a igual. Usted es una ficción. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Surge la Real Cédula de Gracia. Y ya como España está en guerra, ya con muchos países, ¿verdad? De 1820 se declara la guerra por parte de Bolívar. Ya España tiene que buscar unas alternativas. Entonces empiezan a crecer la trata de esclavos en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que curiosamente Inglaterra prohíbe la trata de esclavos. ¿Qué es la trata de esclavos? La compra-venta de esclavos. Eso fue en el 1808. Ojo. No libera a sus esclavos hasta el 1838. Pero ya en el 8 están diciendo, mira, esto no. ¿Y saben por qué Inglaterra eliminó la trata de esclavos? Porque consiguió una manera de esclavizar a la gente de manera moderna. ¿Qué creó? Surgió la revolución industrial. Y con la revolución industrial salió el obrero, el proletariado. Entonces, ¿pero para qué yo tengo que explotar a este hombre si yo le doy un sueldo miserable? El tipo trabaja ahí. Si consigue casa o no, eso no es mi problema. Yo le pago un salario que yo soy el dueño de ese salario. Claro. Pues mucho más fácil, una nueva esclavitud. No, yo me imagino que también, como habían peleas, pues dicen, pues vamos a eliminar la esclavitud. Claro. Pero no se elimina el 100% porque son estrategias de estas grandes empresas. Entonces, en el 1826
se reglamenta eso y en el 48 está el bando contra la raza negra. Eso es una cosa terrible porque como están las revueltas de esclavos, ellos quieren reprimir más a los esclavos y reprimirlos. ¿Qué sucede? Que a partir del 48 se dan cuenta de que es imposible mantener la esclavitud en Puerto Rico y crean una forma de sustituirla, ¿verdad? Que se va a llamar la libreta de los jornaleros. La libreta de los jornaleros es que toda la gente que no tuviera un oficio, ¿verdad? ¿Y quién va a tener el oficio en Puerto Rico si no había una sociedad como tal? Nosotros tuvimos en los primeros siglos, España en el siglo XVII vino a Puerto Rico 16 veces solamente. Entonces, ¿cómo rayos tú vas a crear una sociedad que pueda trabajar? No, la gente vivía en una autarquía, hacía lo que le daba la gana. Ni se bautizaban, se casaban, se amancebaban. Wow. Entonces, ellos quieren coger esos jíbaros que están en los campos y meterlos en una libreta de jornalero y decir, tú trabajaste tantas horas y tener un registro completo. Y de esa forma empiezan a sustituir la esclavitud. Entonces ya cuando España pasa unos sucesos muy importantes, Puerto Rico es, ¿verdad?, el reflejo de esa España que es una intermitencia entre conservadores y liberales. Ya en el 1812 hay una constitución porque España cayó en manos de los franceses. Y ahí sacan al rey de España, montan a Pepe Botella, que era hermano de Napoleón. Y entonces España tiene que irse al sur, a Cádiz, y ahí redactan una constitución liberal y dicen, nosotros queremos de alguna manera acabar con la monarquía. Uh-huh. Llega el rey después de derrotar todo esto y el rey, antes que eso, ellos convocan a todas las colonias de Latinoamérica completa y da la casualidad que de Puerto Rico el vicepresidente de las Cortes va a ser puertorriqueño. Imagínate lo que estamos hablando, Ramón Pavón y Giral va a ser el vicepresidente. Cuando logran establecerse, llega el rey, el deseado, que es Fernando VII, y vira la Constitución, dice que no. Entonces empieza otra lucha y todo el siglo XIX es la puesta en marcha de la Constitución del 12 y el rechazo de eso. Entonces Puerto Rico cae en eso. En el 68, pues se abren elecciones porque hay una revolución en España y le permiten, ¿verdad?, a varios puertorriqueños ir a las cortes. Y ahí es que va Segundo Ruiz Pelvi y presenta un proyecto de abolición de la esclavitud. ¿Por qué esta gente presentan eso? Mi hermano habían estudiado en España, habían estudiado en Europa, Román Valdiotti de Castro había estudiado en Francia, en Alemania, entonces vio todas esas revoluciones. Entonces, ¿cómo es posible yo tener personas esclavizadas aquí cuando el mundo está cambiando? Entonces nosotros vamos a seguir con esto y fueron a España. No lo logran porque era imposible lograr eso en ese momento. Lo que logran es la ley de Segismundo Moret que les dice, bueno, las madres que tengan hijos después de 68, pues sus hijos van a ser libres. Libres entre comillas, ¿verdad? Con todos los perjuicios, etcétera. Y las personas mayores de 60 años también van a ser libres. Que ahí es que figuras como Betances pudieron ser libres. También. Betances, anteriormente a eso, y Ruiz Belvi iban a la catedral La Señora de la Candelaria en Mayagüez y crearon una cosa que se llamó la pila bautismal. Había un decreto que permitía, ¿verdad? Si tú le comprabas a los esclavos con 25, que era la moneda de momento, pesos macuquinos, tú podías liberar a los esclavos. Y ellos empezaron a liberar a los esclavos, poco a poco. Todavía está la pila ahí, es un evento turístico en la ciudad de Mayagüez y está dentro de la iglesia todavía. Y entonces, pues ellos deciden, ¿verdad? Cuando hacen la revolución del Ares, pues lanzan la propuesta de que los hombres son libres, tienen que ser libres, todos los hombres, los esclavos, etcétera. Y pues, como dice la historia, ¿verdad? Este hombre muere en Chile y se aborta la revolución, pero sigue el proceso en España y no es hasta el 1873 que se da La historia de Román Valdiotti de Castro es fascinante. Hace como 4 o 5 meses se acaba de producir un documental que se titula Román Valdiotti de Castro, Caminos de Futuro. Acaba de salir, tiene 1 hora y media, que sigue la vida de Valdiotti. Valdiotti tuvo que ir a Asua, en la República Dominicana. La productora fue a Asua a entrevistar a los dominicanos. Y entonces los dominicanos empiezan a pelear. Le dice, ¿pero por qué usted interesa a un dominicano? Y no, era dominicano, es puertorriqueño. Ajá. Ellos pensaban que Valdiotti era dominicano a ese nivel. Ella se llama Caridad Sorondo. Tiene un programa. Betances, muchos dominicanos piensan que Betances también. También. Sí, porque estuvo muy vinculado con los procesos de independencia, en los procesos de restauración, ¿verdad?
en contra de la restauración. España trata de restaurar la República mientras la presencia española en la República Dominicana. Estados Unidos presenta un proyecto de ley para integrar a la República Dominicana como Estado. El proyecto de ley perdió por un solo voto, hermano. Por poco los dominicanos son Estados primero que nosotros y todo ese tipo de cosas. Para que usted vea eso, ¿no? Increíble. Sí, señor. ¿Y ese voto quién fue? Por un voto. Y ellos querían la bahía de Samaná. Porque Estados Unidos pues tenía una visión imperial, ¿verdad? Ellos veían el mundo de una forma imperial y las islas del Caribe eran fundamentales. Y que mucha gente, obviamente, que habla de Estados Unidos, pero también una manera imperial como lo tuvo España, como lo tuvo Portugal, seguro. como lo tuvo. O sea, no es una visión sí. solamente de un país, es como que cómo conquistamos, sí. cómo adquirimos. No, y eso está armado en una ideología, ¿verdad? Que es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice, James Monroe dice, nosotros vamos a conquistar a estos pueblos que son unos salvajes. Así lo dice la doctrina Monroe. Y nosotros, que somos los blancos, los anglosajones, pues vamos a dar a esta gente las libertades de nosotros. Pero ¿y quién de acá le preguntó eso? Nadie en lo absoluto, ¿verdad? Ellos se adjudicaron esa realidad. Cuando tú ves las acciones del actual presidente, es una reencarnación de Monroe, de James Monroe. Es exactamente lo mismo. Obviamente, pues 1493 es que empieza España a estar aquí en Puerto Rico, hasta en 1898, pero hablaste de 16 veces, y sí he escuchado muy pocas veces que España, obviamente, ahí hay una sociedad desorganizada. Totalmente. Porque al menos que alguien lo organice, o las iglesias que estaban aquí no creo que tengan el poder suficiente recuerda para que organizar. Que es la iglesia católica la que domina. Entonces, cuando se invade, los misioneros que llegaron, cogieron una mesa como esta y tiraron un mapa de Puerto Rico. Y le dijeron, bueno, ustedes los que son presbiterianos van a San Germán, los que son bautistas van a San Juan, y se repartieron el país. Los pentecostales no cayeron en eso porque la religión pentecostal surge en los años 30 en las comunidades pobres, ¿verdad? De origen afrodescendiente y en Estados Unidos. Entonces ellos llegan más tarde. Sí, yo creo que primero fueron a Hawái. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente van a estar cerca del pueblo. Cuando tú vas, voy a hacer una crítica, ¿verdad? Respetuosa. Cuando tú vas a una misa, la misa no tiene lo mismo impacto que tiene un culto pentecostal. Tú tienes ahí batería, tienes un tipo tocando cuatro, tocando guitarra. Es una fiesta completa. Acá está el tipo, y entonces María le dijo a Jesús, y estaban los discípulos. Entonces tú no tienes esa conexión emocional que crean los pentecostales, tú no la tienes. Y eso fue fascinante porque en ese momento no solamente llegan los pentecostales, llegan los espiritistas y empiezan el espiritismo científico empieza a impactar a los pueblos y hay un espiritismo criollo de mesa blanca y todo. Entonces es un sincretismo, ¿verdad? Una unión con las tradiciones cubanas, etcétera. Y nosotros inventamos nuestra propia tradición también. Sí que es parte de lo que, aunque haya gente que se asuste con esto, la cultura tiene todo eso. La cultura tiene espiritismo, tiene catolicismo, tiene pentecostés. Y convergen todas simultáneamente. Por más que queramos alejarnos, estamos constantemente. Y tú puedes tener una familia donde cada uno tenga una posición distinta. Es extraordinario. Eso es lo fascinante de la cultura. Pero me parece genial que obviamente en este Puerto Rico desorganizado, obviamente es donde nacen los criollos. Claro. De ahí podemos unirlo con la esclavitud. Claro. Obviamente los criollos se sienten muy diferentes a los españoles. Seguro. No se sienten parte. No. ¿No fue esa la razón por la que también decían, no me gusta la organización de los esclavos? Que de hecho, tengo una pregunta. ¿Hubo esclavos blancos en Puerto Rico de otros países? Porque esclavos había de todo. Entiendo que no. Entonces, los primeros esclavos que surgen en la humanidad completa son en Roma, ¿verdad? Y ahí, cada vez que conquistaban un territorio, bueno, si te vas al caso de las feministas, pues las primeras esclavas, según las feministas, muchas de ellas dicen que son las mujeres. Porque cuando el ser humano, ¿verdad? Sobre todo el varón, descubre la agricultura, según Karl Marx, inmediatamente trata de asentarse en un lugar y empieza a pensar la sociedad. Y como la mujer era la que dominaba porque obviamente su necesidad biológica, la necesidad biológica en ese momento es poblar la tierra y la mujer tiene esa capacidad, todavía el hombre no tiene esa capacidad. Yo creo que todavía en el 2026 no la tiene. Entonces, el hombre se da cuenta de que la agricultura le permite establecerse y le quita el control a la mujer.
Y ahí comienza la primera esclavitud en el mundo. De ahí en adelante, todos los prisioneros son esclavos. Todo. ¿Y cuando los criollos se sienten como que vamos a sacar la esclavitud? Y Sí. me imagino que también criollos se beneficiaron Claro. de Sí, no. la industria, porque sin incluso duda, claro. es como dijo el Papa Francisco en Sí. Argentina una vez, que Sí. alguien le preguntó por qué las iglesias estaban en la esclavitud, y él decía, porque en ese momento Claro. la esclavitud, aunque era malo, no era el sentimiento, era más normal. Claro. Y es bien loco decirlo hoy en día, Sí, pero sí, es sí. como que es parte Sí, de sí. lo normal, y empieza a hablar de una esclavitud moderna. Claro. Hoy en día tenemos esclavitud moderna que la vemos normal, y de Eso es aquí a par de importante. años Claro. vamos a decir, pero loco, Claro, eso era claro, esclavitud, estar claro, 16 claro. horas Sí, trabajando para alguien. Cuando Sí, los sí, robots sí. se trabajan Claro, para nosotros, exacto, que ellos eso va a dicen, diablo, pasar. mi abuelo era esclavo. Sí, que eso va a pasar. Eso que tú dices muy bien, porque estás hablando de la normalización de procesos que para nosotros son una cosa absurda, ridícula, tú sabes, pero ¿cómo es posible? No se recogía la basura, no habían procesos higiénicos como tenemos hoy día. Y en el caso de los criollos que tú dices, de esa desorganización, mira, la realidad nuestra es que la gente vive en una autarquía. ¿Cómo sobrevivía la gente? Pues con la piratería, con los corsarios. Pero ¿de qué manera van a sobrevivir si no te llega recurso? El recurso más importante, que es el aceitado mexicano, era un dinero que mandaba la corona, ¿verdad?, de México para mantener a San Juan y los soldados. That's it. No es lo que dicen que eran los cupones no, eso es falso, no eran ningunos cupones. Eso se hacía para mantener ese privilegio, ¿verdad?, que tiene la ciudad de San Juan. Pero el resto de la isla tenía que ¿Y jugarse. qué beneficios tenían esos lugares que nos daban el... El citado mexicano, pues mantener a los esclavos, mantener a los soldados, mantener vamos a llamarle el gobierno local de Puerto Rico. Pero el resto tenía que jugársela. Y aquí hay ¿cómo se llama? Corsarios extraordinarios. Miguel Enríquez, por ejemplo, que tuvo cerca de 26 barcos. Ese tipo era un individuo mal llamado mulato, porque mulato viene de mula. Entonces, no se dice mulato, se puede decir mestizo. Sí, que dicen que él fue, de hecho, la primera persona rica, bien Sí, gigante señor, en sí, Puerto señor. Rico. Sí. Entonces, los otros resentían ese poder que él tenía. Imagínate que él buscaba a los futuros gobernadores, él mandaba unos barcos a España y lo traía. El tú traer a esa gente con todas las comodidades que él le ponía, ya había un compromiso con él, una lealtad. Lo que pasa es que la misma condición de ser un individuo que no era parte de esa clase dominante, pues lo fastidió, ¿verdad? La historia nunca lo dijo Ángel López Canto, que fue la persona que más lo trabajó, pero lo insinuó, que era hijo del obispo de San Juan y de una mujer esclava. O sea, él tenía una caligrafía extraordinaria, un tipo que escribía y todo. Bueno, ¿cómo es posible? Un hombre de esa realidad. Volvemos al caso de la pregunta tuya, original. No se me ha olvidado. ¿Tenían algún derecho estos blancos? Pues claro, se sentían poderosos. Siempre va a haber las personas que resienten la esclavitud. El primer alcalde de Aguadilla, cuando muere, le deja 30 cuerdas de terreno a sus esclavos, hermano. Entonces tú dices que esto es inconcebible. ¿Cómo es posible que este hombre que fue dueño? No. Había una conciencia, ¿verdad?, de solidaridad que se da en todo este proceso. Yo estoy trabajando ahora un concepto bien abstracto y le prometí a mi hijo que no voy a hablar de cosas abstractas ni No, teoría. Pero es necesario traerlo. Quiero hablar aquí con su hijo, y es que esto está sumamente interesante. Exacto. Y a la gente Dice, le encanta, no, así que sigue. No hable de teoría. Con todo lo que tienes ahí, sigue. Mira, hay una teoría que se desarrolla en Italia, que son las neuronas espejo. Ahora mismo se está desarrollando la neurociencia. Uh-huh. Las neuronas espejo. Que está de moda, de hecho. Sí, está de moda en todo, en la psicología. Entonces, la historia está incursionando en esto porque en el caso de las neuronas espejo, este único investigador está haciendo un experimento con unos macacos, ¿verdad? Con unos tipos de monos. Y él deja un bizcocho que se está comiendo, y entonces los macacos tienen toda la parafernalia que le ponen para examinarle el cerebro, etcétera. Y él dice, apagaste todo, sí, pero ¿cómo es posible que siga prendida la luz? Y se da cuenta de que está envidiando lo que le está comiendo. Hay una solidaridad. Y entonces comienza a través de la teoría de las neuronas espejo, lo que significa es la forma de ver la solidaridad en términos biológicos. Pero eso es terrible porque
a nosotros nos educaron a base de la teoría de Darwin. Y Darwin hablaba de la evolución, etcétera. Pues se creó una teoría de la evolución del darwinismo social. Y decía, no, si el pobre es pobre porque le da la gana, Ajá. el pobre es pobre porque no quiere Porque echar para quiere, adelante, que eso es porque lo que quiere dice. ser pobre. Esa teoría desbanca eso. Entonces, ¿cómo tú estudias los procesos históricos? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando con un compañero que él se fue a Nicaragua y él luchó, ¿verdad?, con el ejército nicaragüense, pero él y otros compañeros crearon una cosa que se llamó la Brigada Roberto Clemente. Y entonces de aquí iban médicos, abogados, maestros, a llevarle ayuda a la revolución nicaragüense, que esa revolución quedó en otra cosa sobre esta historia. Pero en aquel momento era una solidaridad. Entonces estoy trabajando precisamente eso, cómo es las neuronas espejo se dan en términos de esa solidaridad. No fue para todo el mundo, porque no todos los puertorriqueños fueron a Nicaragua, pero tú tienes una figura como Roberto Clemente que deja a su familia un 1 de enero, todavía no se sabe si fue el 31 del 1 de enero, y se va a ayudar a una gente. Hermano, eso es extraordinario. Eso no hay duda de eso. Entonces, esta ciencia está tratando de estudiar la solidaridad en términos biológicos. Desgraciadamente, la biología, la química, la matemática se enseña no identificando las causas de por qué se dan los inventos. Por ejemplo, te traigo un ejemplo, el ciclo de Krebs. Ese es el ciclo de la respiración celular, vegetal, etcétera, y animal. Y yo le pregunto a mi profesor, ¿quién fue Krebs? Es una sigla. No. Krebs fue una persona. Y esa persona fue perseguida por los nazis. Él logra salir de Alemania, se va a Inglaterra. Tiene unas preocupaciones porque una familia fue, ¿verdad?, diagnosticada con diabetes y él quiere de alguna manera acercarse a eso. ¿Por qué cuando estudiamos biología no nos enseñan toda esa historia? ¿Por qué no nos enseñan qué resolvió un matemático cuando se inventó la fórmula cuadrática, la factorización? Ujú. Ustedes saben que la tabla periódica de los elementos en química, un tipo la soñó. Llevaban años tratando de establecer cómo organizar eso. El tipo la soñó y se sentó y la hizo a la tabla. ¿Qué? Soñado. Soñado, exactamente. Entonces, Wow. ¿por qué no nos enseñan eso? Entonces ahí viene toda esa teoría, ¿verdad? Entonces tú realmente tienes una forma de educar totalmente distinta, no divorciada en términos abstractos, no, cercana. Cuando tú me hablas de la esclavitud y yo te hablo de ese ser humano que fue por años, ¿verdad?, despersonalizado, lo llamamos esclavo. No, tú tienes que entender que eso es un ser humano como cualquier otro. Claro. Y entonces lo vamos disminuyendo por el color de piel. ¿Pero qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. Hay un actor, que me voy a reservar el nombre porque no tengo permiso para decirlo, que dice que hace poco estuvo en un hotel y él pues hizo ejercicio en el hotel y bajó y la muchacha le dice que atienda allí, ¿tú eres el del Uber? Ay, por favor, sí, ven para acá para que tú. Todo porque él es afrodescendiente. Creo que Tú eres el del Uber. No le dijo eso a uno que está con gamán y corbata rubio, dos azules. No, jamás en la vida. Ese es el médico, eso es otra cosa. De hecho, Mira cómo hay un persiste video eso. bien viral del que hizo Sinners, que es la película que ganó todos los premios, y Sí, Black sí. Panther y qué sé yo. Claro. Él fue a sacar, parece que un montón de dinero, y llegaron unos guardias como si él estuviera robando. Exacto. Ese video lo exacto. pusieron por ahí, ¿me entiendes? sí, ¿Cómo tú vas a sacar tanto dinero? Así es, Espérate. así es, O así sea, es. seguimos viviendo Sí, en una... Y mientras eso no se supere, no hemos llegado a la civilización todavía, ¿verdad? El hecho de que existan guerras como ahora, esa guerra tan absurda donde matan 180 niñas, no por error, eso no es error. Aquí cuando se tiran bombas son de manera quirúrgica que se hace eso, como Claro. si estuviera haciendo una operación. Mientras tú destines dinero para crear bombas, para crear este armamento, y ese dinero no lo lleves a la educación, a la salud, no hemos superado la civilización. No hemos llegado a la civilización. No, El ser humano definitivamente. no Y ha llegado a eso. guerras que tienen que ver por el poder de Claro. pocas personas. Y lo digo por los que hacen eso, no por los veteranos, que son víctimas, lamentablemente, Claro, de eso, claro, porque claro, que va a ser entiendo. un pobre muchacho que no tiene trabajo, pues se mete al ejército y ahí le ofrecen villas y castillas y cuando llega, pues puede ir al PX, puede hacer un montón de cosas, pero ¿a costa de qué? ¿Sabes? Y después, ¿cómo ese pobre persona puede manejar todo esa violencia que tuvo que vivir? Todo eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. De hecho, hay algo muy interesante que yo vi en la película de Django, que todavía me encanta, bien brutal, Ujú. que era este esclavo que peleaba con otro esclavo porque decía, oye, pues si mi amo
Claro. Hay una película de Django, ¿se la Sí, viste? sí. ¿Quién es el actor que hace? A mí me encanta ese actor que también es Windu en Star Wars y Samuel Jackson. Mira, aquí está, aquí está. Ahí está, con Joel Travolta, Ahí nada está, más. ese peliculón, Pulp Fiction. Sí. Pues él hace de un esclavo, pero que empieza a decir como que, pero ¿por qué vamos a volver Claro. a la libertad? Claro. Que sí yo sé que cuando se dio esa libertad, muchas de las cosas que pasaban eran que los esclavos, es como el preso. Sí. Cierto tiempo en la cárcel que cuando me dan la libertad no me dan trabajo, no me dan oportunidades. Y muchos terminan matándose y quitándose la vida. Sí. Fue lo mismo con los esclavos, escuché bastante y tiene mucho sentido. Sí, señor. Decían, mira, con mi amo yo tenía comida, tenía arroz. Seguro. Que es más o menos la historia de la Biblia con los cuando se fue el pueblo de Israel. Sí, Israel, exacto. Mira, Están si 40 años. me daba comida. Exacto. Llegó a pasar eso cuando llegó Sí. esta abolición, y cuéntanos un poco de la ley Moret, que es bien importante que la gente entienda lo que es la ley Moret. Sí, no. Esa es como el preludio, ¿verdad? Como la antesala de lo que va a ser la abolición de la esclavitud, porque no... Miren, el problema con estas personas esclavizadas es que son propiedades, no son seres humanos. Bueno, al punto de que Estados Unidos, cuando va a pasar los impuestos, dice, tengo un problema, porque los impuestos son por propiedad y por población. Y entonces los esclavos o las personas esclavizadas eran las dos cosas. Eran propiedad. ¿Y saben cómo lo resolvieron? Pues sencillo, un negro es quintas partes de un blanco. Y entonces bajaron el impuesto, porque no es un ser humano completo, es una quinta parte solamente. Wow. Así de sencillo. Entonces, en el caso de Puerto Rico, igual. Aquí hay una, ¿verdad? Hay una... Cuando tú hablabas de ese condicionamiento tan terrible, ¿verdad? Donde la gente piensa que no puede desembarazarse, romper con esas estructuras mentales. Hay una película que se titula Matrix. Tiene 3 partes. La primera parte es fundamental, las otras 2 partes son 2 porquerías. Pero la primera parte es extraordinaria. Y hay una parte donde el Matrix es como la propuesta de los budistas, ¿verdad? Que tengo una pulsera budista, donde llegan al nirvana, entonces llegan a esa matriz. Entonces uno de ellos dice, yo estoy harto de esto, tengo que regresar a la tierra. Después que da el brinco y llega a ese poder superlativo, ¿verdad? Baja a la tierra, pide un steak lo más sangroso posible, un vino tinto, y cuando lo está picando dice, yo sé que lo que me estoy comiendo es una ficción, pero a mí me hace falta esta ficción. Sí. Pues el esclavo le pasaba lo mismo, le hacía falta ese mundo porque es una ruptura. Hay un teórico más que un teórico, un pensador de India extraordinario que se llama Jiddu Krishnamurti. Y Jiddu Krishnamurti habla de los condicionamientos de la mente. Entonces, ¿cómo tú observar tus condicionamientos, todos esos prejuicios que tú tienes, es peligroso porque la mente se revela contra ti? Dice, no, pero ¿por qué yo voy a hacer esa meditación? Tú eres loco, si yo tengo hambre, yo me quiero bañar, yo quiero hacer tal cosa, yo no quiero ver eso. Yo quiero escuchar la radio si estoy solo. Entonces, pero si tú haces ese ejercicio, vas a ver el movimiento del pensar. Entonces él dice que cuando el observador observa lo observado, valga la redundancia, se convierte en lo mismo y él desaparece. Entonces, ¿cuál es la propuesta de él? Él dice, para tú romper con esos condicionamientos de la mente de siglo, porque estamos hablando de siglo, tú no puedes crear un condicionamiento nuevo porque entonces sigue la misma. Entonces dice, ¿y qué hago entonces? Observar. Entonces, ¿y qué logro con observar? Él dice, abres una mental al universo. Lo que suceda ahí de ahí en adelante es up to you. Ese es tu proyecto de vida. Difícil, muy difícil hacer una cosa como esa porque nosotros vivimos condicionados. Si tú me quitas este reloj, pues yo voy a pelear contigo, ¿verdad? El carro, etcétera. Las cosas, ¿verdad? El celular hoy en día. El celular, eso es yo no sé qué hacer con GPS. No. Uno no puede vivir sin eso, exacto. Entonces, todas esas cosas nos van definiendo, nos va dando un sentido de pertenencia que es completamente falso. En el caso de mi bisabuela, Bertana, ella fue esa esclava. Y nos contaba, no cambió nada en absoluto, nada, seguimos siendo prácticamente esclavos. Obviamente teníamos libertad de movimiento, pero entonces surge, para seguir la dominancia, el prejuicio racial. Entonces, sí, que se vivió en Estados Unidos como que también la abolición llegó, pero después los negros estaban atrás, no podían hacer lo mismo. Sí. En las películas no podían ganar en Oscar, era algo que es bien loco, loco. Sí. Lo que el viento se llevó, que es lo que nos demuestra todo ese tipo de cosas ahí, de esa lucha entre el norte y el sur, que el sur
el norte decide liberar los esclavos en última instancia, ¿verdad? Para ir minando esa realidad. Pero los del norte también tenían esclavos y el presidente también tenía esclavos. Y uno de ellos tenía una joven de 14 años que le hizo 8 hijos, nunca la reconoció. Uy. O sea, eso no es tal cosa como que unos son buenos y otros. O sea, la historia tiene que ir por encima de lo bueno y de lo malo. Tiene que ser lo más aséptica del mundo. Y es difícil, cuando usted enfrenta eso, es muy difícil porque uno viene con los prejuicios tuyos, ¿verdad? Jay Fonseca dice que los datos son los datos. No, los datos tú los interpretas. Ahí están los datos, muy bien. Pero esos datos tú le das una visión. ¿Y cuál visión tú le das? Pues la visión tuya, que es una visión estereotipada, llena de prejuicios, etcétera. Eso está, iba a decir algo de los datos son los datos, pero no tiene que ver con historia. Que hay que a veces está con los deportes, porque tú vienes a ver, metió 15 goles, claro, pero Maradona hacía todo el juego. Hizo el Napoli grande. Sí, y ya lo estoy en un viaje. A mí me gusta mucho el fútbol, corillo, mala mía. Pero hay gente que tiene mejor estadística que Maradona, pero Maradona es Maradona. Y ver lo mismo con datos de cositas. O sea, no siempre los datos dictan la realidad o dictan como Jordan, la verdad. La lucha entre Jordan y el otro. Y LeBron James, exacto. Exactamente. Eso es incomparable. Jordan es incomparable, punto, ¿verdad? Y quizás estoy prejuiciado y obviamente... No, lo dijo un historiador. Sí, tú no puedes comparar eso es imposible, tú sabes, eso es imposible porque los momentos históricos, está bien, quizás en las estadísticas el otro le gane, pero los momentos históricos que ese hombre hizo, tú sabes, el clutch, eso era el hombre del clutch, eso no tiene ningún problema, metiendo la bola faltando 1 segundo, 2 segundos, y para eso hay que tener una determinación brutal. Yo creo que leer y saber mucho de historia... Sí. Te da a entender que no hay blanco y negro, que el mundo es gris. Y el mundo va a seguir gris siempre. No hay esto de, como las películas, los buenos y los malos necesariamente. No. Nosotros, pues, tenemos que subsistir, ¿verdad? En la medida de lo posible y tratar de ser lo más justo posible. Yo tengo mucha esperanza con esta juventud, que es totalmente distinta a la juventud que yo viví. O sea, y no lo digo porque ustedes sean jóvenes, ¿verdad? Yo tengo mucha esperanza, lo veo con mi hijo, lo veo con mi hija. Y en ustedes, ¿verdad? En el mismo Bad Bunny que tanta controversia genera en mucha gente, es otra generación, es otro acercamiento, es otra mirada totalmente distinta. Ojo, dentro de esos también hay jóvenes conservadores, muy conservadores, donde se atrincheran en determinada religión y no ven la posibilidad que dentro de esa religión puedan de alguna manera afectar positivamente a la sociedad. Claro. ¿No? Hay un texto fascinante que acaba de salir. La persona tiene 90 años, Samuel Silva Cotay, y trabaja con el protestantismo y el evangelismo en los años 70. Eso es fascinante, lo que se hizo en Puerto Rico en esos años. Y cómo las sectas protestantes, ¿verdad?, hicieron una transformación en el país fundamental. Te pregunto, porque a mí me está encantando este podcast, y tenemos que seguir con la historia de Puerto Rico, sí, claro, y acabarlo ya mismo, pero... ¿Eres bueno también en los temas religiosos para traerte un episodio y hablar de si la gente quiere que comente las religiones y el mundo? Porque en verdad somos parte de eso y eso es muy interesante. ¿Te gusta mucho eso entonces? Yo tengo un artículo que trabaja con la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue una iniciativa del presidente Kennedy para atacar la Revolución Cubana en el 61. Entonces asignó 21 billones de dólares a América Latina. Entonces Puerto Rico se convirtió en el albacea de esa administración. Nombraron a 2 puertorriqueños a esa comisión. ¿Qué pasa? Pasaron los años y no logró el objetivo. Gana Nixon el poder y llega Nixon al poder y le dice a Nelson Rockefeller, hermano, el comunismo sigue. ¿Qué pasa? Hemos invertido 21 billones de dólares. Entonces él dice, déjame dar una vuelta por Latinoamérica. Nelson Rockefeller sabía español y todo, estaba 6 meses y rinde un informe de 500 páginas y dice, ¿sabes cuál es el problema? Que los curas se convirtieron en comunistas. Y crearon una cosa que se llama la teología de la liberación. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cómo los enfrento? Sencillo. Tú mandas pastores pentecostales. Y esos pastores pentecostales van a coger la culpa y se la van a echar al individuo, no a la colectividad. ¿Qué hacían los curas? Que decían, no, el problema es el sistema que los explota a ustedes. Esos son los culpables, no tú. Entonces tú dices, no, es culpable esto. Entonces llenaron los púlpitos de esperanza y de todo un mensaje, ¿verdad? Y de Puerto Rico fueron 2 personas, que yo la menciono en el texto, no las quiero mencionar, y trabajaron eso. Trabajaron hay que hablar de eso. Para terminar, para ir terminando, aunque no quisiera que se acabe, pero todo tiene un final. Como dice Héctor Lavoe. Y estamos hablando esta vez, obviamente, de la esclavitud en Puerto Rico. Vamos a terminar con la ley Moret y obviamente hablaste de algo importante que tengo que hablar. Claro.
que eso, que Puerto Rico como carne de cañón. Sí, hay que hablar de eso, aunque sea breve, Sí. porque nunca hemos sido independientes realmente. Claro, O sea, nunca es claro. extraño la situación de Puerto Rico, Seguro. porque aunque tenemos cultura y todo, Sí, nunca hemos tenido así un Claro, país que pues, siempre ha sido con España o Estados Claro. Unidos. Pero ¿qué era la ley Moret para terminar con la ley esto? Moret es la antesala a lo que va a ser la abolición de la esclavitud. Es la forma en que España dice, yo no puedo dar la esclavitud, la abolición porque yo tengo que pagar esto. ¿Saben una cosa, hermano? Que después que dieron la abolición de la esclavitud, no le pagaron a los individuos. Pasaron años, llegó el 98, le pagaron una porquería. No le pudieron pagar. Entonces, para evitar tener que pagar todo ese dinero, pues entonces vamos a liberar los esclavos nacidos de las madres, ¿verdad? Del 68 en adelante, del 68 al 70, y los señores que tengan 70 años o más. Ya 70, de 60 años. Ya 60 años una persona que está prácticamente jubilada y estos son como si fueran gabazos, ¿verdad? Ya son explotados totalmente. Y entonces vamos a darle un premio de consolación. Entonces tú dices, ¿y por qué el Valdoriotti aceptó una cosa como esa? No le quedaba más remedio, porque Valdoriotti también fue víctima del prejuicio. Se dice que fue también mestizo y que fue, pero realmente yo creo que era más de origen indio. Él llega al Parlamento español y dice el diputado Navarro cuando lo ve, dice, miren cómo se ha oscurecido el recinto con la llegada de estos boricuas que vienen de Puerto Rico aquí a exigir. Y cuando le tocó el turno le dijo al diputado Navarro, yo oscureceré el sitio, pero las conciencias de muchos de los que están aquí son conciencias negras. Son más negras que el etíope que le niegan su libertad. Le devolvió el golpe y le dijo, no, tú eres más racista que yo. Precisamente por decir una cosa como esa. Wow, Fascinante, una cosa fascinante. Increíble, qué fascinante. Ujú. Vamos a hablar ahora de la llegada de Estados Unidos un poco. Sí, sí, Y obviamente siempre es viral, claro, claro. sea por Andrew Álvarez, sea por Sí, sí, otras personas. Ujú. Hablar de por qué somos parte de... claro, claro. Y somos parte, mucha gente dice porque Estados Unidos quería Cuba, República Claro, Dominicana, claro. no pudieron, escogieron a Puerto Rico. Sí, Y la mayoría, si le preguntamos 10 puertorriqueños, 10 de 10 van a decir, somos parte porque esto es una zona militar claro. y nos usan como carne de cañón. Sí. Según la historia, ¿por qué somos parte de Estados Unidos? Mira, ¿Qué ya pasaba? desde Thomas Jefferson, él estaba mirando a Cuba y Puerto Rico como una posibilidad, ya desde Jefferson. Cuando Bolívar viene a Puerto Rico, va a Vieques, ya Estados Unidos está diciendo, no te metas en Puerto Rico. Y da la casualidad que el lugarteniente de Bolívar era un puertorriqueño. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y entonces, en Estados Unidos surge un señor que se llama Alfred Mahan, o Mahan, donde quiera que voy me lo corrigen. Si voy a Luisiana me lo corrigen, si voy a Nueva York me dicen de otra manera. Alfred Mahan. Escribe... García Padilla, Alfred Mahon. Sí, exactamente. Entonces, Alfred Mahan escribe una serie de textos, él es almirante de la Marina, y dice, nosotros tenemos que diseñar una forma de gobierno donde vamos a elegir establecer unos estados, unas colonias y ¿verdad? Y unos tratados, pero no se puede coger colonia todo el tiempo. No se puede convertir la gente en colonia, no se puede hacer eso. Ujú. Entonces, establece toda una mirada imperial, ¿verdad? De Estados Unidos. Ahí tiene un texto que se titula Power Up in the Seas, el poder, ¿verdad? Sobre el mar. Entonces, cómo él diseña estas islas que están en el Caribe, pues van a ser islas carboneras. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer un canal interoceánico, porque para Estados Unidos llegar de Nueva York a California tiene que doblar el estrecho de Magallanes y pasar un montón de problemas, porque ahí tenían, ¿verdad? Problemas climáticos, etcétera. Entonces deciden hacer un canal por Nicaragua. En Nicaragua, uno de los inversionistas le dice que en Nicaragua hay volcanes y que debe ser por Panamá. Pero ¿qué pasa? Que Panamá es un departamento de Colombia. Entonces hacen una guerra en Panamá donde liberan a Panamá. Lo siento mucho por los panameños, ¿verdad? Pero la bandera de Panamá se hizo en Macy, en Nueva York. En Macy. Sí, Ni siquiera surgió allí en Panamá. Digo, de Puerto Rico también, se hizo en Nueva York. En Nueva York, sí, pero esta es comercial totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos toma el canal, toma esa parte del canal, toma esa parte del istmo panameño, lo separa de Panamá, crea una república, y todo eso está en la mente de Mahan. Dice, tenemos que crear, si hay que crear república, se crea república. ¿Qué sucede? Al quedar el canal de Panamá, ya tienen el acceso a llegar a California, entonces Puerto Rico y Cuba, pero sobre todo Puerto Rico, se convierte en un cinturón de seguridad
donde va a cubrir el área norte el área sur de Norteamérica, el área de Centroamérica y el área norte de Sudamérica. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ahí que se ve claro eso. Anteriormente, a la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico no era necesario, ¿verdad? En términos de los soldados. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, señor, son necesarios. Entonces, el caso de Estados Unidos establece el 1 de septiembre del 39, simbólicamente comienza la Primera Guerra Mundial. Ese mismo día se sustituye a Blanton Winship, que fue el autor de la masacre de Ponce, por William DeLegge. Y William DeLegge, un estratega militar, y le dice Franklin Delano Roosevelt, yo quiero que tú militarizas Puerto Rico. Ese 1 de septiembre también se dan tres cosas. El inicio de la Primera Guerra Mundial, simbólicamente, se da el cambio del gobernador y se expropia el poblado San Antonio de Aguadilla. Ese poblado San Antonio de Aguadilla se va a crear lo que se va a conocer luego como la base Ramey. La base Ramey. ¿Cómo hacen con la gente ahí? Pues simplemente los que no tenían título de propiedad fueron despojados, fueron arrojados, ¿verdad?, a su bienestar. Tengo un testimonio de una doña que está cocinando. Dicen, salga de ahí, señora, que le vamos a destruir la casa. Le pasaban puercas por encima, ¿verdad?, los bulldozers, y le destruían lo que había ahí. Entonces, a partir de esa base, van bajando, ¿verdad? Está el aeropuerto de Mayagüez, crean una base en Fort Allen, que se va a llamar Lucy Field. Después van a Ceiba. La base de Ceiba era tan importante, la base de Rupert Road, que si Inglaterra caía en manos de los nazis, todo el reino de Inglaterra iba a pasar a esa base y a Vieques, a toda esa columna que está ahí. Así de importante era esa base. Luego tienes Fajardo. De Fajardo entonces llegas a todas las bases que están en Buchanan, etcétera, en el área de San Juan, Tortuguero, Arecibo, llegas otra vez a Ramey. Pero el medio quedaba descubierto. Entonces crearon la base en Henry Barrack. Ahí está la UPR de Calley. Y ahí, de esa forma, controlan todo Puerto Rico y Puerto Rico se convierte en un cinturón de seguridad para Estados Unidos completamente. Aquí hubo cosas terribles. Aquí se hundieron 2 barcos. El Telégrafo, el Coamo, donde murieron puertorriqueños. Los barcos que venían con cloros, por ejemplo, para limpiar el agua, fueron hundidos. Los U-boats, que eran los submarinos alemanes, empezaron a destruir esos barcos. O sea, nosotros tuvimos un problema serio de verdad, de donde se pudieron meter en Puerto Rico. Y no se logra precisamente por toda esa circunvalación que dije ahora, ¿verdad?, militar. ¿Qué sucede? Que como consecuencia de eso, se crean unas reformas económicas que necesitaban un albacea, un administrador. Y ahí surge el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático se monta sobre la promesa de pan, tierra y libertad, y falta una pequeña cosa, y la independencia está a la vuelta de la esquina. Pero Muñoz Marín se da cuenta de que si hace eso va a tener problemas, entonces dice el estatus no es tan hecho. Entonces, todos esos recursos de infraestructura, que aquí llega varilla, el cemento ¿verdad?, de la cementera, de Ferré, etcétera, toda esa infraestructura va a pasar a manos del gobierno para que pueda administrarlo. ¿Qué pasa? La tierra estaba en manos de los grandes terratenientes del absentista del azúcar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, hay una ley que dice que las empresas pueden tener más que 500 acres. Ellos violaban eso todo el tiempo, pero lo llevaron al Tribunal Supremo y le ganaron al Tribunal Supremo y tuvieron que sacar las tierras. Y con esas tierras Muñoz Marín hace toda la reforma agraria, le da parcelas a la gente. Comienza en el país una transformación, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que se molesta con la obra de Muñoz Marín y lo que sucedió después. Señores, no se puede ser mezquino. Lo que este hombre hizo fue una cosa extraordinaria. Fue una generación de hombres y mujeres, no solamente populares, había independentistas, los famosos republicanos estadistas. Fue un momento histórico extraordinario donde la gente se enrolló las mangas y se puso a trabajar. No, de hecho, Luis Muñoz Marín puso a Ricardo Alegría. Claro. Y puso a figuras como la alcaldesa de San Juan, que era independentista. Sí. ¿Cómo se llamaba ella? Sí, doña... Ya mismo nos llega doña Fela. Doña Fela, que ella era independiente, que puso nieve en Puerto Rico, supuestamente, que ella también era independentista. Hubo una unión ahí. Extraordinaria. Por eso yo, y a veces, yo cuando entrevisto me dicen de todo socialista y qué sé yo. Volvemos a los fanatismos. A veces los fanatismos de acá me tiran también porque, tú ese no estás popular. Criticando a Luis Muñoz Marín. Sí. Y yo soy súper fan de Albizu, no lo puedo negar. Tengo un tatuaje aquí de Albizu. Sí, claro. Pero
¿quién soy yo para juzgar una época que un momento histórico y compleja también? Complejísima, trágico, ¿verdad? Para el país. Entonces, ¿y por qué no se logra esa independencia? Porque Estados Unidos no estaba dispuesto a dar la independencia, punto, y se acabó. Entonces se acusa, ¿verdad? Muñoz Marín, pues... O sea, Marín sí, pensaba que sí iba a llegar a una independencia. él sí estaba convencido. En los años 30 su discurso fue un discurso independentista totalmente. Incluso cuando se da la masacre de Ponce, él crea una organización que se llama ASI. ASI significa Acción Social Independentista. Pero en el trayecto se da cuenta de que tiene que obrar de manera política maquiavélica. Dice, si me voy de frente me aplastan. Entonces tengo que buscar una manera donde yo pueda lidiar con esto y afianzar una promesa hacia las condiciones materiales, el jíbaro. Pues para mucha gente eso no es suficiente. Para mucha gente eso no, ¿verdad? No es comer y reproducirse solamente. Hace falta otras cosas. ¿Estaba después dispuesto Estados Unidos a la independencia? Mira, acaba de salir un texto que habla sobre la Edgar Hoover y Puerto Rico. Ese es el del FBI, con la persecución, con McCarthy, toda una cosa terrible. Y esa gente todo el tiempo desde la invasión están persiguiendo el independentismo de Puerto Rico. Tiene la famosa carpeta y todo. Sí. Entonces, ¿qué tú podías hacer? Pues vamos a suponer que te daban una independencia. Ojo, esa independencia estaba mediada, estaba como pasaba en Cuba con la enmienda Platt, que la gente piensa que fue Fidel Castro que eliminó. No, es el gobierno de Gerardo Machado que elimina la enmienda Platt. Porque se da un momento histórico en ese preciso instante donde Estados Unidos necesita aliado a la Segunda Guerra Mundial y crea una cosa que se llama la política del buen vecino, The Good Neighbor Policy. Dice, nosotros vamos más a intervenir en América Latina. Así es la cosa. Entonces Machado elimina la enmienda y declaró la independencia de verdad. Estados Unidos se metía en Cuba cuando quisiera porque era como su patio trasero. Y a partir de ahí, entonces, pero no te preocupes que después se la quitamos. Entonces llega Fidel Castro. Y cuando llega Fidel Castro, pues se da la verdadera independencia cubana. De hecho, hasta Estados Unidos estuvo de acuerdo cuando entraba Fidel Castro, porque antes de Fidel Castro estaba Batista sí. Y Batista, que era amigo de Estados Unidos, que hizo La Habana casi como Miami. Estoy hablando de historia, por si acaso, lo que he leído. Sí, exacto. Que hizo, pues, que los mafiosos venían y disfrutaban. Pues Estados Unidos se enojó con Batista en cierto momento por no respetar X o Y razón y dijo, pues Fidel Castro me parece bien porque el pueblo en ese momento... Claro. O sea que sí, Estados Unidos aceptó de hecho a él. Lo que pasa es que no, ¿verdad? No se percató de que él iba a ser... Bueno, él fue a Estados Unidos y dijo, no, yo no soy comunista. Así, hay videos, ¿verdad? Donde dice, no, claro, de luego se viró. Y después cambió, dijo, bueno, yo no puedo hacer más nada porque esta gente me van a liquidar, ¿verdad? En el caso nuestro, nuestra relación con Estados Unidos siempre ha sido una relación de acomodo razonable, le llamo yo, de negociación, ¿verdad? De los más sofisticados le dicen genuflexión, ¿verdad? En esa película Matrix los tipos se bajaban y le pasaban las balas por encima. Pues nosotros somos así, tratamos de negociar. ¿Qué me puedes dar? Eso se conoce en la historia de Puerto Rico como el posibilismo. Dentro de las posibilidades que tú me puedes dar. Pues hay gente que dice, pero eso no es digno. Pero por lo menos hemos conseguido un montón de cosas que los demás no han conseguido, ¿verdad? Con esa negociación. Lo que yo puedo entender y también históricamente, y me puedes corregir aquí totalmente, de a veces lo que yo leo y eso, para no irme muy fanático hay gente obviamente que todo es, vamos a dar pecho, vamos a conseguir, sí, señor. vamos a hacer la libertad. Claro. Y hubo otras personas que eran, nosotros no podemos pelear, que históricamente pasaba cuando Roma conquistaba todos estos lugares. Yo no me puedo ir del tú a tú, porque estos soldados van a acabar con el pueblo. Y Puerto Rico, muchas personas cuando pensaba, analizaba, que obviamente Albizu, que me encanta, pero era más fuerte, más vámonos, más fanático en el sentido de que vamos a luchar por la patria. Pero estas otras personas eran, este imperio nosotros no podemos darle muy frente, pues tenemos que conseguir algo. ¿O me puedes corregir algo? Sí, por ahí va la estrategia, ¿verdad? Lo otro sería una guerra de guerrilla. ¿Qué es una guerra de guerrilla? Por ejemplo, tú vas a pelear con un elefante y tú sabes que tú no puedes vencer al elefante. Pues le hieren una uña. El elefante va con una infección, una gangrena, y hay que cortarle la pata al elefante. Ya inutilizaste el elefante. Si tú te vas de frente a luchar como hizo los nacionalistas que fueron a Estados Unidos y se inmolaron, hicieron todo ese tipo de cosas, para mucha gente es un acto heroico extraordinario. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias
para el pueblo como tal. Decía José Martí, el apóstol de la independencia cubana, decía, y lo voy a decir con mucho respeto, decía, un ejército sin pueblo es una tropa de bandidos. Si tú no tienes un pueblo que te apoye, si tú no tienes una estrategia, pero vamos a pensar como guerrillero, vamos a pensar como nacionalista. ¿Dónde están las balas que yo voy a utilizar? ¿Dónde está la comida que yo le voy a llevar a ese soldado que está peleando ahí? ¿Dónde está la ropa que le voy a llevar, el descanso? No hay una estrategia, no hay una logística. Era una cosa espontánea. Entonces, tú no puedes ir con una cosa espontánea a pelear contra un monstruo como Estados Unidos. ¿Podía hacer algo? Sí, podía hacer algo. Incluso había puertorriqueños dentro de Estados Unidos que podían hacer daño, etcétera. Entonces, esa guerra de guerrilla hubiese permitido, ¿verdad?, hasta cierto punto, ciertas conquistas, y a lo mejor les daban la independencia, pero ¿qué tipo de independencia? En un momento histórico como que estábamos viviendo en ese momento. Era en extremo difícil. Muy bien, la independencia es la independencia, tú podías, pero esa conciencia que yo estoy explicando no existía en el país, no existía. Eso quizás llega en los años 60, ¿verdad? Con otra organización No, posiblemente la socialista. venganza también de la independencia adquirida, la venganza del imperio iba a ser, vamos a hacerle un bloqueo donde Puerto Rico no puede echar para adelante. Lo que pasa con Cuba ahora mismo, ¿verdad? Es la independencia de verdad. Aquí la independencia, sí, esto es sin ciudadanía, tú sabes, al pelado, como dicen en el campo. Es un estado digno, ¿verdad? Donde tú puedes garantizar una serie de cosas. Pero en esa negociación se pudo alcanzar mucho más que lo que se alcanzó, pero mucho más, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no. Es que volvemos otra vez a los condicionamientos de que tú hablabas ahorita de los personas esclavizadas. Cuando la gente quiere, hay un ejemplo en Australia que cogen unos cerdos y los cerdos van a comer un sitio y empiezan a soltarle un poquito de semilla para que coman y comen los cerdos. Y de momento empiezan a poner unos palos y finalmente cercan y los puercos siguen entrando. Un día cierran la puerta. Los puercos se volvieron locos porque no pueden salir, no tienen libertad. Nos condicionaron aquí, nos apresaron. Pero los puercos siguen recibiendo comida y siguen recibiendo alimentos, agua. Y dice, pero estamos bien, porque tenemos que ir a pelear. Eso es como en el caso de la película Madagascar, que el león le dice... Pero si a mí me dan comida ahí en el Central Park, pero ¿por qué yo tengo que buscar la independencia allá en África? Tú eres loco, si yo estoy tranquilo. Pues eso le pasa a la gente. Pero ¿cuál es el destino de esos cerdos? Porque se los van a comer, que se los van a matar eventualmente. Donde tú no vas a tener disposición para tu ser, ¿verdad? Entonces, la vida es mucho más allá, ¿verdad?, de comer y reproducirse. Ahora, ¿tú estás dispuesto a pagar ese precio? Pues alguna gente sí y la mayoría no está dispuesto porque han sido condicionados a través de la historia. Tiene que haber un proceso de descolonización. ¿Existe ese proceso de la fuerza política en Puerto Rico de izquierda? Lamentablemente no existe. No existe. Si existiera, pues entonces tendría que decir, mañana, el próximo lunes, vamos a hacer un examen de cómo está la realidad de Puerto Rico. Y nos vamos a ir a Aguadilla. Pero lo que aprendimos en Aguadilla no es lo mismo que está pasando en Fajardo. Esto es distinto. Entonces tú armas toda una revolución y tú le vas dando a la gente la conciencia para eso. Eso no se hace en Puerto Rico. Eso no se ha hecho. Lo más cercano a eso, pues fue Muñoz Marín, que se tiró a las calles, ¿verdad? Por 2 años completos. Y el partido no ganó las elecciones. Lo que pasa es que Muñoz Marín tuvo la suerte de que dos miembros del partido tripartita lo hicieron presidente del Senado. Y entonces la transformación que hace va a ser una cosa extraordinaria porque cumple, ¿verdad?, con lo que él había prometido, etcétera. Y por primera vez el pueblo le cree, ¿verdad?, le cree ese tipo de cosas. Pero cambiar la mentalidad de la gente es en extremo difícil. Por eso quiero volver aunque me digan pseudo intelectual, en el caso de Bad Bunny es una ruptura con todo ese mundo que estamos hablando. Este hombre es él. No es, ¿verdad?, como otros artistas que asumen hasta una forma neutra de hablar, y se toca la tetilla izquierda para hablar. No. Suelta la cuestión como es él. Una cosa que tú encuentras en Latinoamérica, que es Puerto Rico, este hombre se ha encargado de decir que es Puerto Rico. Que a la gente le molesta porque habla malo, etcétera. Ese es Puerto Rico, lo que está planteando el individuo. Con todas sus contradicciones, pero ha hecho una transformación, ¿verdad? Y yo espero que no tenga tantos problemas, ¿verdad? Y que pueda seguir vivo porque su mensaje
cala hondo en mucha gente y a mucha gente le molesta eso, Sí. porque él reta el sistema. Bueno, tan pronto terminó el Super Bowl, el presidente sacó un mensaje, ¿verdad? Nadie en 50 años se va a acordar quiénes participaron en ese Super Bowl. Se van a acordar del medio tiempo de Bad Bunny. Eso va a estar desaparecido por completo. Bueno, Carlos, agradecido por este episodio. Ojalá se pueda hacer más, porque Claro, esto debe ser claro. la continuación de Seguro, algo seguro. increíble. Mira, 83 minutos, yo sentí que fueron Increíble, wow. Sí. Yo 10 pensaba que eran minutos. menos, ¿viste? Sí. Oye, y gracias. Y Sí. obviamente, para terminar, como que se trabaja, ok, yo siempre he criticado Claro. cómo se trabajan los libros de historia en Puerto Rico. Hay un trabajo que se está haciendo, Sí. que ustedes puedan ir donde el Senado y decirle, mira, los de elemental, Sí, nos gustaría sí, que sí, se aprenda sí. esto. ¿Está pasando eso ya? Mira, precisamente hace unas horas me reuní con la subdirectora de educación, que ella trabaja el programa el programa de estudios sociales. Y le propuse hacer un concurso donde los jóvenes de primaria de tercer grado a octavo grado y los de noveno a cuarto año hagan historias familiares de ¿verdad? De sus abuelos, muchos de estos abuelos fueron a la guerra, mucha de esta gente fueron héroes y esas historias no se conocen. Vamos a grabarlo. Si hoy tenemos unos celulares que graban hasta mejor que las cámaras y que esos niños vinculen a su familia, ¿verdad?, con el proceso histórico de Puerto Rico. Y ahí tú puedes hacer una transformación completa porque el estudiante no se queda en la clase aburrida. No, tú estás haciendo historia y vinculando a la familia, que es extraordinario. Entonces, todo eso se puede hacer un pequeños podcast donde estén esas entrevistas de esta gente, cómo se hacía carbón en Puerto Rico, cómo doña Chencha sacaba niños, ¿verdad?, que eran comadronas. Eso se perdió en Puerto Rico. La que santiguaba. Esas historias son fascinantes. Cómo una persona caminaba 10 kilómetros, 6 millas para llegar a la escuela. ¿Dónde están esas historias? Pues se pierden, lamentablemente. Se mueren. Excelente, eso es Sí, Puerto sí. Rico. Y qué bueno, ya entiendo por qué te dicen el historiador oficial de No, Puerto Rico. Corillo, comenta, suscríbete. Me imagino que también te pueden conseguir en las redes sociales. Sí, claro que sí. ¿En claro qué que página? sí. Pues yo tengo la página del historiador, está ahí. Tengo WhatsApp también. ¿Qué más? Facebook también. Pero para el que quiera contactarse, ¿cómo se busca en las redes? En las redes, pues yo lo que tengo eso básicamente yo soy más, ¿verdad?, menos tecnológico. O un Tengo- email ahí que puedan escribir. pero si te metes en Facebook. Facebook, Carlos Hernández en Facebook va a aparecer. Tengo una página también en Facebook del historiador oficial. De Tengo historiador una personal oficial. y una del historiador Por oficial. eso se llama Carlos Hernández. Carlos Hernández, en sí, historiador o oficial. doctor o Carlos Hernández. No, eso de doctor siempre me siento en el centro médico donde dicen doctor. La gente quiere que le ponga inyecciones, ese tipo de cosas. Sí, sí. Cuando me gradué, tenía un vecino que quería que le recetara ciertos medicamentos que ustedes saben Sí, la cuáles gente son. me confunde. Sí, dije, no, yo no receto eso, ¿no? Pero Carlos, agradecido y que cómo se no. repita. Esta es tu casa. Muchas gracias, igual. Bendiciones, Corillo. Suscríbanse. Este fue el Tony Pregunta. Y recuerda comprar café2caminos.com. ¿Te gustó el café? Riquísimo estaba, bien El bueno. café está 100% de aquí. Lo Sí, estamos señor. tratando de hacer, tú sabes. Muy bien, de promoverlo. Claro que sí.